Bueno, comenzamos este video eh, donde vamos a estar comentando, hablando acerca de eh, todo lo importante de tener en consideración eh, a la hora de diseñar una red Profibus, ¿ya? Eh, Esto está relacionado con el trabajo que han hecho los compañeros que no han podido asistir a los laboratorios, ya que sirve para corroborar la información que ellos han investigado y así también sirve de igual forma para aquellos compañeros que han asistido a los laboratorios y han realizado las actividades prácticas. Todo esto del diseño de redes Profibus está basado ya en la guía de diseño Profibus, que está disponible en el sitio web de Profibus, ¿cierto? www.profibus.com, donde nosotros podemos encontrar bastante material técnico, no solamente de Profibus, sino que también de Profinet, IO-Link, ¿ya? Y cualquier tipo de tecnología que esté relacionada, ¿cierto?, con el grupo de Profibus en este caso. En cuanto a Profibus, nosotros encontramos como material técnico en el sitio del fabricante guías de diseño como la que nosotros estamos utilizando para estos trabajos, guía de comisionamiento de redes Profibus también, guía de instalación, ya, eh, eh, así como también otro tipo de guías ya un poco más específicas, como por ejemplo guías para procedimientos de creación de archivos GSD, ¿cierto? Que son estos archivos que nosotros hemos utilizado en las actividades de laboratorio, que son estos archivos de descripción de dispositivos utilizados por esta tecnología, ¿ya? Los famosos GSD. Así que todo lo que vamos a estar hablando aquí está basado en la guía de diseño de Profibus, la cual trata en sus contenidos, partiendo primeramente con un capítulo de introducción a lo que es Profibus, la simbología utilizada, los distintos colores que se utilizan en el cable Profibus, que ustedes seguramente lo vieron en el trabajo de planeación del cableado, como tenemos distintos colores que podemos identificar eh, en los cables, dependiendo del tipo de cableado, ¿cierto? Dentro de los cuales, ¿cierto?, tenemos distintas aplicaciones. Tenemos toda una introducción, luego pasamos a un capítulo 2 de diseño, donde trata todo lo relacionado con el diseño de una red Profibus, tanto red Profibus en su versión Profibus DP como Profibus PA, ¿ya? Después pasamos a un capítulo 3 de planeación del cableado de estas redes, un capítulo 4 para determinar el tipo de alimentación, donde se nos presentan por lo menos dos tipos de regímenes de neutro, ya el régimen de neutro TNC y TNS, y para finalmente tener en los anexos una serie de listas de cotejo o checklist que nosotros podemos utilizar en este proceso de diseño. Ya en los anexos voy a revisar si es que realmente están aquí en los anexos. Ya, no es en esta guía de diseño en donde tenemos los checklists,
ya, sino que más bien eso corresponde a la guía de comisionamiento. Y aquí no tenemos los checklists ni nada por el estilo, solamente tenemos eh, un índice, ¿ya? Un índice, ¿ya? Bien. Bien, así que vamos a estar viendo el tema del diseño de estas redes prófilas, ¿ya? Más que nada, eh, recalcando algunas cosas súper importantes de recordar, ya súper importantes de recordar. Bueno, dentro del trabajo de Profibas, se nos hacían distintas preguntas en la guía, ¿ya? Que están enfocadas en el capítulo 2 de diseño, donde se nos comienza hablando en este capítulo de diseño respecto de un proceso industrial como ejemplo, ¿ya? Una planta industrial, en una planta industrial de ejemplo, en donde nosotros podemos identificar algunos de los niveles de la pirámide de automatización, ¿ya? Como el que nosotros podemos ver en este momento en la pantalla, ¿cierto? En el PPT, donde nosotros podemos identificar en una planta relacionado con la automatización de procesos, ¿ya? Podemos identificar, ¿cierto? El proceso en sí, en terreno, ¿ya? Podemos identificar el nivel de campo, donde tenemos la sensórica, ¿cierto? Actuadores, ¿ya? En terreno, ¿cierto? Luego el nivel de control, donde están los controladores. Y finalmente un nivel de célula que podemos nosotros relacionar con lo que es un sistema de control distribuido o sistema SCADA, ¿ya? Para finalmente tener acá como nivel superior un nivel de operador, ¿ya? Donde podemos encontrar aquí, ¿cierto? Las consolas de operador, servidores, las herramientas de ingeniería, ¿cierto? Todo acá en el nivel de operador, ¿ya? Ahí están los sistemas host, ¿ya? Sistemas SCADA, podemos tener aquí en el nivel de operador el sistema MES, ¿ya? Todo acá. Entonces, se nos comienza recomendando en el diseño de una red Profibas el poder nosotros hacer una división del proceso, ¿ya? El poder nosotros hacer una división del proceso en unidades de automatización, ¿ya? Y se nos pone un ejemplo aquí donde tenemos, ¿cierto? En este momento 2 unidades de automatización, aunque los puntitos aquí como suspensivos nos dan a entender de que son los extremos, las unidades de automatización, ya, de los extremos de muchas unidades de automatización, ya. Entonces, podemos ver nosotros que cada unidad de automatización está representada por un controlador, ya. Cada unidad de automatización está representada, o digámoslo así, ¿cierto? Comandada por un controlador, ¿ya? Un controlador donde nosotros podríamos tener N controladores, ¿cierto? En donde en cada uno de esos controladores podemos nosotros asumir que ahí tenemos una unidad de automatización, ¿ya? Ese controlador que obedece al nivel de control está asociado a dispositivos del nivel de campo, ¿cierto? Sensores y actuadores que, ¿cierto? Están ya sea monitoreando y o controlando un proceso específico. Así que nosotros podemos identificar aquí unidades de automatización y se nos sugiere, se nos recomienda en la guía de diseño Profibas que nosotros podamos, ¿cierto?,
particionar la planta industrial en pequeñas unidades de automatización, ¿cierto? Pequeñas entre comillas, pequeñas unidades de automatización, teniendo por cabeza un controlador industrial, como nosotros lo vemos en este momento en la imagen, ¿ya? Ese es el primer punto a destacar dentro del proceso de diseño. ¿Ya? Partimos, ¿cierto? Dividiendo la automatización, ¿cierto? De proceso en planta en unidades de automatización encabezadas por un controlador. ¿Ya? Ahora, una vez que hacemos la división en unidades de automatización, ¿ya? Se nos recomienda que realicemos como segundo paso, ¿cierto? Una configuración de cada unidad de automatización para finalmente realizar una configuración de la línea Profibas o de las líneas Profibas que vamos a tener presentes en cada una de las unidades de automatización, ¿ya? Porque hablemos de la primera unidad de automatización. Ciertamente podemos tener una primera unidad de automatización, ¿cierto? Pero eso no significa que la primera unidad de automatización va a tener solamente una línea Profibas, sino que puede tener múltiples líneas Profibas, ¿ya? Entendiendo a una línea Profibas o red Profibas como un conjunto de segmentos Profibas, ¿ya? Como un conjunto de segmentos Profibas. Entonces, sintetizando, podemos decir que se nos recomienda en la guía de diseño Profibas que nosotros comencemos por hacer una división en unidades de automatización, en nuestra automatización de proceso. Estas unidades de automatización deben estar encabezadas por un controlador industrial. ¿Ya? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. ¿Ya? Cada unidad de automatización contiene solamente un controlador. ¿Ya? Solamente un controlador. Como podemos ver así en la imagen, ¿cierto? Que se le llama controller. ¿Ya? Ahora, ciertamente cada unidad de automatización contiene un controlador, pero cada controlador puede contener uno o muchos maestros clase 1. ¿Ya? Cada unidad de automatización contiene un controlador, pero cada controlador puede contener uno o muchos maestros clase 1. ¿Ya? Como podemos ver en la imagen, vemos un controlador y que podemos ver que este controlador contiene 4 maestros. ¿Ya? Acá también otro controlador y podemos ver que este controlador contiene 4 maestros. ¿Ya? Entonces, repito, una unidad de automatización puede contener y debe contener solamente un controlador, que es en la cabeza de la unidad de automatización, ¿cierto? La cabecera. Pero este controlador único, ¿cierto? Puede contener uno o varios maestros, ¿ya? O sea, no porque tengamos un controlador vamos a tener un maestro. Podemos tener un controlador con 2 maestros, un controlador con 3 maestros e incluso un controlador con 4 maestros, ¿ya? Porque los maestros son independientes de los controladores, ¿ya? Los maestros, ¿cierto?
el número de maestros es independiente del número de controladores. Eso es lo que quiero decir. Porque ciertamente el maestro está en el controlador, ¿ya? Pero es independiente del número de controladores, ¿ya? Entonces, cada controlador contiene uno o muchos maestros. Clase 1. ¿Por qué clase 1? Porque en Profibus tenemos maestros clase 1 y maestros clase 2, ¿ya? Así se nos señala en el manual de diseño y se nos explica en el manual de diseño de que un maestro clase 1, ¿ya? El típico ejemplo de un maestro clase 1 es un PLC, ¿ya? Un controlador lógico programable, ¿ya? Como ejemplo, ¿ya? Puede ser un DCS, ¿ya? Lo importante es que el maestro de clase 1, ¿ya? Es el controlador central, ¿ya? Es el controlador, ¿ya? El controlador central o controlador industrial, ¿cierto? Contiene maestros clase 1, ¿ya? Que son los que se encargan del intercambio de datos con los nodos Profibus que pertenecen a la red Profibus, ¿ya? Estos nodos, entendiendo estos nodos como típicamente los esclavos Profibus, ¿ya? Entonces, el encargado de intercambiar los datos con estos esclavos Profibus, estos nodos Profibus, ¿cierto? Es el maestro de clase 1, ¿ya? Es el maestro de clase 1. Y por el otro lado tenemos los maestros de clase 2, que normalmente son utilizados para configuración y diagnóstico de nodos Profibus, ¿ya? Toda herramienta que pueda conectarse a la red Profibus, ¿ya? Y que nos permita configuración y diagnóstico, o cierto, configuración y o diagnóstico, podemos clasificarlo como un maestro de clase 2. Ejemplo de aquello serían, eh, por ejemplo, valga la redundancia, ¿cierto? Un computador con el software TIA Portal que esté conectándose directamente a la red Profibus a través de una tarjeta convertidora, ¿ya? Y que nos permita, ¿cierto?, poder diagnosticar, configurar, ¿cierto?, el sistema. ¿Ya? Otro ejemplo de maestro de clase 2 es, por ejemplo, el software Profitrace, ¿cierto?, que podríamos nosotros tener instalado en nuestro computador, en nuestro notebook, que a través, ¿cierto?, del Proficore nosotros podemos, ¿cierto?, interconectarnos, ¿cierto?, a la red Profibus, ¿ya? A la red Profibus, ¿ya? Serían ejemplos de software que nos permiten, ¿cierto?, configuración, nos permiten diagnóstico. Ya esos son los típicos ejemplos de maestro clase 2. Nosotros las configuraciones que hemos realizado en el laboratorio las hemos realizado, ¿cierto?, a través del TIA Portal, pero sin embargo el TIA Portal no está conectado a la red Profibus, ¿cierto?, sino que más bien nosotros nos conectamos con el controlador, ¿cierto?, con cable de red, RJ45, ¿cierto?, con conector RJ45, cable Ethernet. Por lo tanto, no podemos considerar a ese TIA Portal como un maestro de clase 2, ¿ya? Ya que no está conectado directamente a la red Profibus, ¿ya? Sino que lo conectamos al PLC y cargamos las configuraciones al PLC, ¿cierto? Así que ese caso específico no corresponde ni lo podríamos clasificar como un maestro de clase 2, ¿ya? Pero cuando tenemos el equipo, ¿cierto? El notebook conectado con este software o con el Profitrace a la red Profibus, ahí sí
lo podemos clasificar como un maestro clase 2, ¿ya? Como un maestro clase 2. Entonces, en Profibas tenemos estos dos tipos de, estas dos clases de maestros. Ya el maestro clase 1, maestro clase 2. Maestro clase 1, típico PLC o DCS. Maestro clase 2, todo dispositivo que me permita realizar configuraciones en los dispositivos, en los nodos de la red, y o diagnóstico. ¿Ya? Así que, repito, en una unidad de automatización, nosotros la planta industrial tenemos que separarla en unidades de automatización y en cada unidad de automatización vamos a tener de cabecera a un controlador industrial. Puede ser un DCS, puede ser un PLC, ¿ya? Sin embargo, este controlador industrial, sea DCS o PLC, no va a ser mi maestro, sino que va a ser el controlador industrial que puede contener, ¿cierto?, un número determinado de maestros, ya que realmente al dispositivo que le llamamos maestro no es realmente el controlador, no es el PLC o el DCS, sino que más bien es a la tarjeta de comunicación Profibas a la que nosotros le damos la denominación de máster o maestro, ¿sí? ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo una tarjeta de comunicación Profibas en mi controlador industrial, ese va a ser mi maestro Profibas. Si tengo dos tarjetas de comunicación Profibas, entonces voy a tener dos maestros Profibas, ¿ya? Por eso es que se nos dice en el manual de diseño que cada unidad de automatización tiene un controlador, pero podemos tener muchos maestros clase 1. Ahora, esta unidad de automatización, como la que nosotros vemos acá, ¿cierto? Estas unidades de automatización se comunican entre sí, ¿ya?, a través de sus controladores, ¿ya? A través de sus controladores, que son las cabeceras, las cabezas de esta unidad de automatización. Sus controladores se pueden comunicar entre sí y lo hacen normalmente a nivel de célula, ¿ya? Y a través normalmente de un protocolo, ¿cierto?, de comunicación de nivel superior, ¿ya? O sea, cuando hablamos de que la comunicación entre los controladores como elementos representativos o nodos representativos de cada unidad de automatización y que se comunican entre ellos con un protocolo de comunicación de nivel superior, estamos hablando normalmente de un protocolo, ¿cierto?, que obedece en sus capas inferiores a lo que es el estándar Ethernet, ¿ya? 802.3 y triple 802.3. Por lo tanto, normalmente en el nivel de célula, donde se produce esta comunicación entre controladores, ¿cierto?, esta comunicación se va a producir a través de un protocolo de comunicación superior basado en Ethernet. Puede ser, como vemos acá, ¿cierto?, Profinet, Industrial Ethernet, ¿ya?, Ethernet IP, Modbus TCP, cualquier protocolo que esté basado en sus capas inferiores en el estándar Ethernet. Y eso nosotros lo podemos reconocer o lo podemos evidenciar, identificar visualmente fácilmente a través de el tipo de cableado, ¿cierto? El tipo de cableado utilizado, ¿ya? Bien. Ahora, una vez que nosotros hacemos la separación del proceso, de la automatización del proceso de planta, en esta unidad de automatización encabezadas por el controlador, ¿cierto? Nosotros nos dirigimos ahora específicamente a la unidad de automatización, cualquiera sea, ¿cierto? Nos dirigimos a la unidad de automatización, ¿ya? Y esto lo tenemos que hacer de esa forma en cada una de las unidades de automatización, ¿ya? Y en cada unidad de automatización nos vamos a encontrar con un controlador industrial, que es
¿cierto? El nodo representativo, el nodo que contiene los maestros Profibas, clase 1, ¿ya? Y esta unidad de automatización comandada por este controlador, esto, como tiene la posibilidad de tener variados maestros clase 1, ¿ya? Vamos a tener, por lo tanto, la posibilidad de tener variadas líneas Profibas, como se le llama así en la guía de diseño, ¿ya? O también podríamos llamarla, ¿cierto? Varias redes Profibas, ¿ya? Haciendo la distinción, ¿cierto? Semántica con lo que es segmento Profibas, ya que el segmento Profibas hace referencia a un tramo ya acotado dentro de esta línea Profibas o red Profibas, ¿ya? Por lo tanto, no estamos hablando de segmentos, sino que estamos hablando de algo más general, ¿cierto? Que es la línea Profibas o la red Profibas. Entonces, por cada uno de los máster o maestros que tengamos en el controlador, por ejemplo, aquí en este dibujito tenemos un controlador que tiene 4 maestros, por cada uno de los maestros nosotros podemos tener una línea Profibas, ¿ya? Aquí tenemos la línea 1, tenemos la línea 2, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la línea 3. No está bien dibujado aquí, pero entiendan de que al maestro aquí de la izquierda le corresponde la línea 1, a este le corresponde la línea 2 y a este le corresponde la línea 3. Entonces, por cada maestro tenemos la posibilidad de diseñar una línea Profibas, ¿ya? Por cada maestro tenemos la posibilidad de diseñar una línea Profibas, ¿ya? Eh, bien, bien. Ahora, una, una línea Profibas, ¿ya? Una línea Profibas, cada una de estas líneas Profibas puede soportar teóricamente un máximo de 126 nodos, ¿ya? Conectados en el bus de comunicación, ¿ya? Cada una de estas líneas Profibas puede soportar hasta 126 nodos en una línea Profibas. Y estos 126 nodos, ¿ya? En estos 126 nodos están incluidos los maestros y los esclavos, ¿ya? No son 126 esclavos, sino que son 126 nodos que incluyen a los maestros y a los esclavos, ¿ya? Por lo tanto, el direccionamiento Profibas, ¿ya? Las direcciones disponibles de Profibas, el rango de direcciones que nosotros vamos a encontrar va a variar normalmente entre 0 y 125. ¿Ya? Por eso que normalmente a la hora de configurar los esclavos teníamos un rango de 0 hasta 125. Y que normalmente está disponible para nosotros en el maestro, ¿ya? Recuerden ustedes que las configuraciones las hacíamos en el TIA Portal, ¿cierto? Como herramienta de ingeniería del maestro, y configurábamos, ¿cierto? En cada esclavo una dirección que cuando la configurábamos, ¿cierto? Teníamos un rango de 0 a 125 direcciones para configurar, ¿ya? Y esa configuración la hacíamos en el máster, ¿cierto? A través de los GSD. Ahora, en la práctica, porque en la teoría soporta una línea Profibas hasta 126 nodos, pero en la práctica ya siempre el número de nodos es inferior, ¿ya? En la práctica siempre el número de nodos es inferior, ¿ya? No es 126, ya típicamente es inferior, porque el número máximo de nodos depende de varios factores, ¿ya? En la teoría son 126, pero depende de varios factores que hay que considerar, ¿ya? Entre los cuales tenemos
Por ejemplo, eh, la tasa de transmisión que vamos a utilizar en la línea, ¿ya? La cantidad de datos que se van a estar transmitiendo, ¿ya? Por cada uno de los esclavos, ¿ya? Depende de la cantidad de datos que se van a estar transmitiendo por cada uno de los esclavos, depende de la tasa de transmisión o velocidad de transmisión de la línea, ¿cierto? Depende del consumo de potencia de los dispositivos, específicamente de los esclavos. Y cuando hablamos de que depende de la potencia de consumo de los esclavos, hacemos referencia exclusivamente a lo que es Profibus PA, ¿ya? O también conocido como Profibus MVP, ¿ya? Manchester Bus Power, ¿ya? Porque recuerden ustedes que cuando hacíamos el cálculo para validar el diseño de una red Profibus PA, considerábamos, ¿cierto?, el voltaje de alimentación, considerábamos la corriente de consumo, ¿cierto? Y hacíamos todo un balance y que si cumplía con ciertos valores acotados, podíamos nosotros validar esa red Profibus PA, ¿ya? Porque no solamente teníamos datos, sino que también teníamos cierto alimentación a través del cableado. Por lo tanto, los dispositivos conectados tenían que eh, eh, consumir una cierta cantidad de corriente que la fuente de alimentación pudiera suministrar, ¿cierto? Así como también debía llegar a los dispositivos esclavos cierto voltaje mínimo que permitiera su correcto funcionamiento. Por lo tanto, el número total de nodos, que teóricamente es 126, y estos 126 nodos máximos permitidos en una línea Profibus, entendiendo que una línea Profibus puede estar constituida por segmentos Profibus de P, ¿ya? Como también puede contener segmentos Profibus PA, ¿ya? Como también puede contener cierta combinación, segmentos Profibus de P, segmentos Profibus de PA, segmentos Profibus de P, y así, ¿cierto? Tenemos que considerar entonces que en la práctica se nos señala en la guía que siempre es menor el número de dispositivos o nodos que vamos a tener en una línea Profibus, ¿ya? Depende de, entonces, sintetizando, de la velocidad de transmisión, ¿ya? La velocidad de transmisión de la línea, ¿ya? Porque esta es una velocidad de transmisión de la línea, ¿ya? No podemos tener un segmento, el primer segmento con una velocidad de 1.5 Mbps y el segundo segmento con una velocidad de 12 Mbps. Eso no es posible, ¿ya? En Profibus, toda la línea Profibus que comienza en el controlador, específicamente comienza dentro de la unidad de automatización, ¿cierto? Comienza en el maestro, ¿ya? En uno de los maestros del controlador, ¿cierto? Toda la línea Profibus que puede estar constituida por un segmento, dos segmentos, tres segmentos, cuatro, cinco segmentos, toda la línea Profibus está y debe estar configurada a una misma velocidad, ¿ya? Y dependiendo de esa velocidad, ¿cierto? Va a ser el número de dispositivos que nosotros vamos a tener finalmente como máximos en esa línea, ¿ya? O sea, depende de la velocidad de transmisión, depende de la cantidad de datos que se van a estar transmitiendo, ¿ya? Depende de si tenemos segmentos Profibus PA, depende de la potencia que van a estar consumiendo esos dispositivos y depende, ¿cierto?, del tiempo de ciclo que nosotros necesitamos para la red Profibus, ¿ya? Depende también del tiempo de ciclo que tenemos permitido, ¿ya? Entonces, el tiempo de ciclo, a propósito del tiempo de ciclo, ¿ya? El tiempo de ciclo es el tiempo necesario
¿ya? Para que el maestro Prófibas se pueda comunicar con todo, con todos y cada uno de los esclavos Prófibas, ¿ya? El maestro Prófibas comienza la comunicación, supongamos con el esclavo 1, se comunica con el esclavo 2, 3, 4, 5, el esclavo N, finalizando la comunicación con el último esclavo, ¿cierto? Se termina el ciclo o el tiempo de ciclo, ¿ya? Entonces también depende del tiempo de ciclo permitido o necesario, ¿cierto? El influye en el número de dispositivos o nodos máximos que finalmente vamos a tener, porque todo esto va a afectar, ¿ya? La velocidad de transmisión va a afectar el número máximo de dispositivos que podamos tener, la cantidad de datos que se van a estar transmitiendo va a afectar, la potencia de consumo va a afectar y el tiempo de ciclo va a afectar. Bien. Ahora, otra cosa importante de mencionar antes de cambiarnos a la siguiente diapositiva es que típicamente un controlador industrial, que es cierto, como habíamos dicho y lo reitero nuevamente, de forma majadera, un controlador industrial que es la cabeza de esta unidad de automatización, que nosotros tenemos que, cierto, particionar, tomarla como una unidad de automatización. Típicamente un controlador ya contiene de 1 a 4 líneas prófilas. Típicamente un controlador contiene de 1 a 4 líneas prófilas. ¿Ya? Ese es el número máximo posible. ¿Ya? Y eso depende del fabricante. ¿Ya? Algunos controladores industriales van a soportar 4, otros quizás 3, otros 2, a lo mejor, algunos 1. En el caso específico de controlador industrial que usamos nosotros, que el S7200 de Siemens, sabemos nosotros por el manual del fabricante que módulos CM que se interconectan hacia la izquierda de la CPU soporta un máximo de 3, por lo tanto, de ahí deducimos, ¿cierto? Obviamente que el S7200 puede tener hasta 3 tarjetas Profibas conectadas, por lo tanto, podemos tener 3 maestros Profibas y eso significa que podemos tener 3 líneas Profibas. Ahora, como podemos ver en la imagen, antes de pasar a la siguiente diapositiva, un controlador, una unidad de automatización, encabezado por un controlador industrial, en este caso, ejemplo, con 4 tarjetas de comunicación Profibas, de las cuales estamos ocupando solamente 3 porque tenemos 3 líneas Profibas. No necesariamente todas las líneas están involucradas con un área de la planta, ¿ya? Sino que podemos tener, como se ve en el ejemplo, 2 líneas Profibas involucradas en una área específica y otra línea involucrada con otra área de la planta, ¿ya? Y todas ellas convergen a sus respectivas tarjetas de comunicación Profibas, que son sus maestros clase 1, que están, ¿cierto?, dentro del controlador industrial, dentro entonces de esta unidad de automatización. Bien. Bien. Vamos ahora vamos a tomarnos de una de esas tarjetas Profibas que podemos tener en el controlador, ¿ya? Vamos a tomarnos de una de esas tarjetas Profibas de uno de esos maestros clase 1 y vamos a hablar de los aspectos importantes de considerar a la hora del diseño
de esa línea Profibus específica, ¿ya? Que como podemos ver en la imagen, esa línea Profibus o red Profibus puede estar constituida, por ejemplo, por un segmento, como vemos aquí, segmento, en este caso segmento 1, de color lila, ¿ya? Haciendo referencia al típico cable Profibus estándar, y que corresponde a un segmento Profibus DP. Y podemos ver que, ¿cierto? Tenemos también, como parte de la línea, un segmento 2 que corresponde a la tecnología Profibus PA, con el típico color de cable azul, y que está, ¿cierto?, interconectada con el segmento 1, que es un Profibus DP, a través de un convertidor de PPA, un convertidor de medio, ¿cierto?, para poder convertir esa trama Profibus PA, ¿cierto?, a Profibus DP. Y acá vemos un segmento 3 también, Profibus PA, con su respectivo convertidor de medio. ¿Ya? Ejemplo de una línea Profibus, ¿ya? De 3 segmentos. Entonces, respecto de esta línea Profibus específica, de la cual nos vamos a tomar de ejemplo, vamos a decir primeramente que una línea Profibus como la que vemos acá consiste de uno a muchos segmentos de bus Profibus acoplados, ¿ya? En este caso podemos ver 3 segmentos Profibus. O sea, esta línea Profibus específica de ejemplo está constituida por el acoplamiento de 3 segmentos Profibus. No necesariamente esos segmentos pertenecen al mismo tipo de tecnología, sino que vemos claramente que el segmento 1 pertenece a Profibus DP, el segmento 2 y 3 pertenecen a Profibus PA, ¿ya? Pero estos 3 segmentos acoplados, en este caso el segmento 1 con el 2 a través de un respectivo convertidor, también el 3, ¿cierto? Estos 3 segmentos constituyen esta línea Profibus de ejemplo. Otro punto a considerar es que pueden ser conectados a uno de estos segmentos Profibus ¿ya? Pueden ser conectados a uno de estos segmentos Profibus hasta 32 nodos, ¿ya? Ese es otro punto a tener en consideración. Cada segmento Profibus puede contener hasta 32 nodos. Hasta 32 nodos conectados. ¿Ya? En cada segmento Profibus puedo tener hasta 32 nodos conectados, ¿ya? Ese número de 32 nodos conectados como máximo, ¿ya? Recuerden ustedes que en Profibus PA disminuye, ¿ya? Y disminuye y típicamente está entre 6 a 16 debido al tema de la alimentación. Recuerden que es Manchester Bus Powered, así que por lo tanto, como también tiene alimentación por el cable, ese número se reduce, ¿cierto? Y depende de la potencia consumida por los dispositivos. Así que por lo menos 32 para Profibus DP, ya cada segmento Profibus ADP soporta un máximo de 32 nodos, pero en Profibus PA, ¿cierto? Ya típicamente, teóricamente soporta un máximo de 32, pero típicamente está entre los 6 y 16 producto de la potencia que tiene que suministrar, ¿cierto? El cable. Otro punto importante que lo mencionamos ya y lo volvemos a recalcar, que está relacionado con los convertidores de PPA,
No se puede mezclar la tecnología Profibas DP con la tecnología Profibas PA, ¿ya? En un solo segmento. O sea, esta parte de aquí, que le llamamos segmento 2, no podría ser parte del segmento 1. Ya no podríamos decir que el segmento 1 es este y continúa acá. Y este es parte del segmento 1, solo que con un convertidor. ¿Ya? Y que este segmento llamado segmento 3 también es parte del segmento 1. Y todo esto es un solo segmento 1 con sus respectivos convertidores. No podemos hacer eso. ¿Ya? No se puede mezclar la tecnología Profibas DP con la tecnología Profibas PA. Ya, el hecho de que tengamos ya un segmento Profibas PA requiere un convertidor de PPA. Y el hecho de que ya exista un convertidor de PPA significa ya y da, ¿cierto? Ya da la autorización obligatoria para que este ya no sea el segmento 1, sino que tenga que necesariamente ser un segmento siguiente, que sería el segmento 2. La presencia de otro segmento con dispositivos y tecnología Profibas PA y la presencia del convertidor respectivo da entonces el paso, el pie, para que este sea entonces ahora el segmento siguiente, que sería el segmento 3. ¿Ya? No se pueden mezclar. ¿Ya? No podemos tener en un segmento las dos tecnologías, ¿cierto? Subsistiendo. ¿Ya? El solo hecho de tener las dos tecnologías en la línea Profibas general, ¿cierto? Crea la necesidad de que sean dos segmentos separados. En este caso, segmento 1, acá segmento 2 y acá segmento 3. Ahora, estos acopladores o convertidores de PPA también son considerados nodos, ¿ya? No solamente los maestros y los esclavos son considerados nodos, sino que también los convertidores de PPA son considerados nodos, ¿ya? Y los repetidores también son considerados nodos. Entonces, cuando hablamos de que un segmento soporta hasta 32 nodos, un segmento Profibas DP, ¿ya? O que un segmento Profibas PA teóricamente soporta hasta 32, pero típicamente está entre los 6 y 16, ¿cierto? Ahí está incluido control, maestro, esclavo, repetidor, si corresponde, acoplador o convertidor de PPA, si corresponde. Ahora, como habíamos dicho ya, ¿cierto? Cuando hablamos de la línea Profibas, que podía estar constituida por dos tecnologías, Profibas PA y Profibas DP, tenemos que decir que hay dos tipos de Profibas o dos tecnologías disponibles en Profibas, que son estas dos que acabo de mencionar, Profibas DP y Profibas PA, cada una con sus características y sus aplicaciones en procesos respectivos, ¿ya? Profibas PA típica de la automatización de procesos, ¿cierto? Procesos continuos, todo lo relacionado con medición y control de nivel, caudal, flujo, temperatura, ¿cierto? Todo lo que es control de procesos. Process Automation, variables continuas, Profibas PA, ¿ya? O sea, ahí podemos encontrar a los transmisores, ¿cierto? Los transmisores Smart, Fieldbus, posicionadores, ¿cierto? Todo eso que pertenece al mundo del Process Automation. Ahí está la tecnología Profibas PA, que tiene también su contraparte, ¿cierto? Que es Foundation Fieldbus H1, ¿cierto? Que obedecen al mismo estándar de comunicación denominado, ¿cierto? Fieldbus. Y por el otro lado,
tenemos la tecnología Profibus DP, ¿ya? Que está relacionado con, ¿cierto?, la automatización de procesos y con la automatización de producción o automatización de fábrica. Todo lo que es proceso discreto, ¿ya? Todo lo que es proceso discreto, ¿ya? Donde normalmente se requieren velocidades, mayor velocidad de respuesta, ¿ya? Normalmente la automatización de fábrica o automatización de producción, la velocidad de respuesta de los sistemas andan alrededor de los milisegundos. Ya en el caso de lo que es eh, servomotores, ¿cierto? Control de movimiento, servodrive, llega inclusive al orden de los microsegundos la respuesta requerida por los sistemas. Y esto está relacionado con el tiempo de ciclo, ¿cierto? A diferencia del Process Automation, ¿cierto? Que normalmente son tiempos de respuesta más extensos, del orden de los segundos, e inclusive pueden llegar a los minutos, ¿ya? Por eso es que vemos que en el estándar Fieldbus, donde tenemos a Profibus PA y tenemos a Foundation Fieldbus H1, tenemos velocidad de transmisión fija de 31.25 kbps, una velocidad bastante baja, es fija y bastante baja si la comparamos con las velocidades utilizadas en lo que es en automatización de fábrica, a lo que obedece Profibus DP. Podemos ver acá, ¿cierto?, la velocidad de transmisión, ¿cierto? Alcanza Profibus DP por tener aplicaciones en automatización de fábrica y automatización de procesos. Podemos ver que tenemos velocidades desde 9,6 kbps, ¿cierto? Que es muy por debajo de los 31.25 kbps por FreeBSD, pero que puede llegar, ¿cierto?, hasta los 12.000 kbps, o sea, 12 Mbps, ¿ya? Muy superior a los 31.25 kbps. Entonces, esta es la velocidad típica por FreeBSD, ¿cierto? También es la misma velocidad de Foundation Fieldbus H1 que obedece el Process Automation. Y por el otro lado tenemos Profibus DP con velocidades configurables y muy superiores, 12 Mbps, para lo que es automatización de fábrica. Descripción tenemos aquí. Profibus DP, típicamente, ¿cierto? Como ya decíamos, ¿cierto? Para sistemas discretos. Y también continuos. Y por acá, ¿cierto? Profibus PA para sistemas de tipo continuo, ¿ya? Dispositivos típicos conectados en Profibus DP, los típicos IO remotos, ¿cierto? Actuadores, ¿cierto? Posicionadores, electroneumáticos, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Por acá en Profibus PA, sensores, ¿cierto? Analógicos, por ejemplo, medidas de presión, temperatura, actuadores analógicos, ¿cierto? Como los posicionadores, los podemos encontrar acá en Profibus PA, ¿ya? Ahí me equivoqué un poquito, había mencionado los posicionadores aquí, y acá no, porque estos son los dispositivos típicos encontrados en una red, en un segmento Profibus DP, pero el posicionador, así como también los sensores analógicos, son de Profibus PA. Profibus DP soporta, como habíamos dicho, un máximo de 32 dispositivos, nodos, mejor dicho, y Profibus PA teóricamente un máximo de 32 también, pero anda alrededor de los 16 dispositivos como máximo, producto de que, además de los datos, estamos transmitiendo o alimentando a los dispositivos. Otra cosa, tecnologías de transmisión de las capas inferiores del modelo OSI por Profibus PA,
¿cierto? Tenemos el Manchester Bus Power, ya la codificación Manchester, y acompañada esa codificación Manchester por alimentación en el bus, ¿ya? Y por el otro lado, en tecnología de transmisión utilizada en profundidad DP tenemos, ¿cierto? Opción RS485, tenemos fibra óptica también, y aquí, ¿cierto? Algo que, bueno, nosotros no vamos a hablar mucho de esto, pero RS485 intrínsecamente seguro, ¿ya? Para zonas de peligro, zonas con peligro de explosión. Medios de transmisión, ¿cierto? Que esas son las tecnologías, los medios de transmisión, en caso de profundidad DP, cable de cobre o fibra óptica, y en el caso de profundidad PA no hay opción de fibra óptica, sino que solamente cable de cobre. Y por último, la longitud máxima que podemos tener en la transmisión de esta tecnología. En el caso de profundidad DP es hasta 1200 metros por segmento, ¿ya? Podemos tener hasta 1200 metros por segmento para cable de cobre, ¿ya? Y esa longitud máxima de 1200 metros por segmento depende de la velocidad de transmisión, como se señala aquí, ¿ya? Va disminuyendo esa longitud máxima conforme va aumentando la velocidad de transmisión. Son inversamente proporcionales, ¿ya? Normalmente son máximo 9 segmentos por línea, ya que podemos tener en una línea Profibas, podemos tener máximo 9 segmentos. Cada segmento puede tener 32 nodos. Cada segmento puede tener un máximo de 1200 metros por segmento para la velocidad mínima, que sería 9,6 kbps. A medida que aumentamos la velocidad, disminuye la longitud. Hay una tablita al respecto en la guía de diseño. Y para el caso de fibra óptica, muchos kilómetros. Y ahí tenemos ya muchos más kilómetros producto del mismo ancho de banda teóricamente infinito de la fibra óptica, ¿ya? Así que por lo tanto la atenuación por kilómetros, pero prácticamente despreciable, así que tenemos muchos más kilómetros. Además que también la fibra óptica tiene esa característica que por ser, ¿cierto?, fibra óptica y transmitir hace luminoso, es, ¿cierto?, y esto es sumamente importante, es inmune a la famosa y muy presente siempre interferencia electromagnética disponible, presente y no deseada, interferencia electromagnética que tenemos en las plantas, ¿ya? Y por el otro lado, Profibas PA hasta 1900 metros, ¿ya? Hasta 1900 metros. Ahora, respecto de las topologías, ya, respecto de las topologías, en el caso de Profibas DP usando cable de cobre, nosotros tenemos una típica topología conocida como topología inline, ¿ya? Que muchas veces también se le llama topología bus, pero realmente se llama topología inline, y que tiene la característica de que, como vemos aquí, ¿cierto? Tenemos una serie de nodos conectados aquí a una línea Profibas, ¿ya? Que puede ser un segmento X de esa línea, y podemos ver al tomar uno de esos nodos, ¿cierto? Podemos ver que el cable ingresa al nodo
y sale del nodo, ¿ya? Que esa es la conexión que nosotros usamos típicamente en el laboratorio, en lo que hemos estado realizando, sobre todo en la red con 2 esclavos que realizamos, ¿cierto? Teníamos esa configuración física en los conectores, ¿ya? Por lo tanto, esta topología que es típica de Profibas DP con cable de cobre, ya es conocida como topología inline o topología en línea, ¿ya? Bien, topología en línea. Después, aquí ya, bien. Esa es la topología en línea típica de Profibas DP. Ahora, dependiendo de la velocidad de transmisión, ¿ya? Dependiendo de la velocidad de transmisión, nosotros podemos tener una longitud de segmento Profibas, como habíamos dicho, una longitud de segmento Profibas DP de hasta 1200 metros, ¿ya? Con cable de cobre. ¿Ya? Con cable de cobre, porque recordemos que con fibra óptica ahí se extiende ya los varios kilómetros por las propiedades físicas de la fibra óptica. ¿Ya? Pero con cable de cobre podemos tener hasta 1200 metros por segmento, pero que depende de la velocidad de transmisión, ¿ya? Para la velocidad de transmisión más baja son 1200 metros por segmento, ¿ya? Ahora, cuando nosotros necesitamos más longitud, ¿ya? Cuando nosotros necesitamos más de 1200 metros, por poner ese ejemplo de los 1200 metros a una velocidad de transmisión de 9,6 kbps, ¿ya? Si necesitamos más longitud, nosotros vamos a necesitar entonces otro segmento Profibas, ¿ya? Si tenemos únicamente un segmento Profibas y que tiene una longitud de, supongamos, 1200 metros con velocidad de transmisión de 9,6 kbps, ¿ya? Si necesitamos más de 1200 metros, vamos a necesitar un segundo segmento Profibas para poder abarcar esa longitud superior, ¿ya? Y estos dos segmentos Profibas que vamos a necesitar acoplar, ¿ya? Pueden ser acoplados, ¿ya? Perfectamente utilizando unos dispositivos, o mejor dicho, nodos, conocidos como repetidores. Aquí vemos el repetidor, ¿ya? Aquí está el repetidor. Y vemos cómo tenemos aquí un segmento que sería el segmento 1. Y acá, ¿cierto? Aparece un nuevo segmento, segmento 2. ¿Ya? Así podemos entonces acoplar un segundo segmento con este repetidor y así obtener una mayor distancia. ¿Ya? Ahora, estos repetidores, ¿ya? No solamente nos pueden servir para extender la longitud máxima o distancia máxima que nosotros podemos necesitar en una línea Profibas, ¿ya? Sino que también lo podemos utilizar para segmentación de la red, ¿ya? También lo podemos utilizar para segmentación de la red, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, el repetidor lo podemos usar para extender la distancia máxima que podemos obtener en un segmento, ¿ya? Supongamos el segmento con mayor longitud, que equivale entonces a un segmento con la velocidad más baja posible, que sería los 9,6 kbps. Recordemos que dijimos que si un segmento
tiene una velocidad de 9,6 kbps, eso significa que toda la línea Profibus va a funcionar a 9,6 kbps. Entonces, si vamos a funcionar a 9,6 kbps, la distancia máxima por segmento va a ser de 1200 metros. Si necesitamos más distancia y tenemos un solo segmento, ¿cierto? Vamos a necesitar un segundo segmento. Y entonces, para extender la distancia que puede abarcar un segmento o línea Profibus, nosotros usamos un repetidor. Entonces, el repetidor me sirve para extender la distancia máxima que podemos abarcar, pero no solamente sirve para eso, ¿ya? Sino que también sirve para segmentación. O sea, podemos tener un segmento que tiene un máximo de 32 nodos posibles a conectar, y supongamos que nosotros tenemos, ¿cierto?, 40 nodos a conectar a nuestra red Profibus, no podemos conectarla a un segmento, ¿cierto? No nos va a bastar con un segmento, vamos a necesitar dos segmentos, porque dos segmentos van a poder soportar hasta 64 dispositivos. Por lo tanto, ahí lo que necesitamos es no aumentar la distancia de nuestra red, sino que necesitamos segmentar nuestra red, ¿ya? Y ahí ocupamos un repetidor que nos va a permitir entonces con este repetidor tener un segundo segmento, ya que el repetidor también sirve para segmentar, o sea, para finalizar un segmento y comenzar otro. Entonces, después del repetidor va a ser nuestro siguiente segmento y que va a soportar 32 nodos más. Por eso entonces es que el repetidor nos sirve tanto para aumentar la distancia de nuestra línea Profibus, como para segmentar nuestra línea Profibus. Bien. Aquí tenemos algunas topologías de Profibus DP, pero con fibra óptica, ¿ya? La típica topología usada, fibra óptica, ¿cierto? Anillo, ¿ya? Ahí tenemos un maestro KC1 y los nodos interconectados, ¿ya? En el capítulo 1 se explican los distintos símbolos, lo que significan los distintos símbolos o los distintos componentes, mejor dicho, los símbolos que se utilizan para representar distintos componentes. En este caso, ese rectángulo gris ya se utiliza en la guía de diseño para representar a un nodo, ¿ya? Típicamente un esclavo, ¿ya? Típicamente un esclavo. Y el rectángulo con fondo blanco, ¿cierto? Donde dice Máster Clase 1, típicamente se utiliza para representar un máster, un maestro. ¿Ya? Un maestro. Y el cable de color lila para representar una red Profibus DP, ¿cierto? Un cable estándar. Y en este caso, ¿cierto? Las líneas de color naranjo se utilizan para representar un cable de fibra óptica. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos nosotros las distintas topologías que podemos encontrar con Profibus DP utilizando fibra óptica. Tenemos la topología en anillo, topología en estrella y también topología inline. Como ya hemos dicho, ya lo reiteramos, una de las principales ventajas de la utilización de fibra óptica en una red Profibus DP es, ¿cierto?, por su excelente resistencia a la interferencia electromagnética. Fenómeno conocido por sus siglas EMI, ¿cierto?, en inglés. Y las topologías de Profibus PA que podemos encontrar, ¿cierto?, son, que se nos muestran en la guía, ¿cierto?, son estas topologías que vemos acá, ¿cierto? Podemos tener una topología aquí que comienza en la izquierda con el convertidor
de medio, ¿cierto? El convertidor de PPA. Y tenemos aquí los distintos esclavos, ¿ya? Y las uniones o cajas de unión, donde tenemos aquí, ¿cierto? Aquí en la unión, en la caja de unión, tenemos aquí el spur y el esclavo acá, ¿cierto? Otra caja de unión y un spur, el esclavo. Estas son cajas de uniones en T, que lo podemos ver aquí, ¿cierto? Aquí está la caja de unión en T, donde tenemos, ¿cierto? Aquí tres conexiones. Por acá pasa el trunk, ¿cierto? O enlace troncal, también conocido en español, ¿ya? El trunk. Y por acá sale el spur que va, ¿cierto?, a conectar el esclavo. ¿Ya? Ese es el que está aquí, el que vemos acá. ¿Ya? Esta es la topología, ¿cierto? Trunk. Aquí este sería el trunk. ¿Ya? El enlace principal, el enlace troncal, ¿ya? En inglés trunk. ¿Ya? Aquí hay una conexión, ¿cierto?, directa. ¿Ya? Una conexión directa. Y acá conexión con caja de unión en T. Entonces está la topología trunk y spur, con cierto caja de unión en T. Y por acá tenemos, ¿cierto?, la topología trunk y spur, también, ¿cierto?, pero con cajas de unión múltiple, como podemos ver aquí, ¿cierto? Ingresa al trunk, sale por acá el trunk, ingresa al trunk, sale por acá el trunk, ingresa al trunk, sale por acá el trunk, y de las cajas de unión tenemos múltiples spur saliendo a distintos esclavos, ¿ya? Esas cajas de unión múltiple la podemos ver aquí, un ejemplo, ¿cierto?, donde vemos acá, ¿cierto?, las conexiones para el trunk, y en este caso, ¿cierto?, tenemos para conectar 6 spurs, ¿ya? 6 spurs. Cada spur lo podemos sacar, ¿cierto?, para conectar esclavos. ¿Ya? Esas son las topologías, en este caso de Profibus PA. ¿Ya? Profibus PA. Y esa sería entonces la diapositiva de diseño Profibus, por lo menos abarcando hasta la parte de lo que es las topologías, ¿cierto? Hablamos acerca de la unidad de automatización, que en una planta industrial, ¿cierto? En una automatización, nosotros tenemos que dividir el proceso, la planta, en unidades acotadas, que les llamamos unidades de automatización, que están gobernadas por un controlador industrial, PLC o DCS, por ejemplo, en donde podemos tener hasta un máximo de 4 tarjetas de comunicación Profibus, que son nuestros máster, nuestros maestros, clase 1, y de donde nosotros podemos tener, ¿cierto?, el nacimiento de una línea Profibus. Línea Profibus que está constituida por un máximo de 9 segmentos Profibus, que pueden ser, ¿cierto?, algunos segmentos Profibus DP, otros segmentos Profibus PA, con sus respectivos convertidores de PPA. Ya hablamos de que la existencia de un segmento Profibus PA implica la creación de un nuevo segmento, ¿ya? No puede un segmento Profibus DP y un segmento Profibus PA pertenecer a un mismo segmento, son segmentos diferenciados, ¿ya? En el convertidor de PPA se termina el segmento Profibus DP y comienza el segmento Profibus PA. Un segmento Profibus ADP soporta hasta 32 nodos. Un segmento Profibus PA, perdón, un Profibus ADP soporta 32 nodos. Un Profibus PA soporta teóricamente 32, pero en la práctica varía entre 9 y 16. ¿Qué más estábamos diciendo? Que
el número total de dispositivos con todos los segmentos que podemos nosotros incorporar en una línea Profibus, que es hasta 126 nodos máximo. Por eso tenemos un rango de direcciones de 0 a 125, teóricamente 126, pero en la práctica siempre es un número reducido, dijimos, porque depende de la cantidad de datos que se van a estar transmitiendo por cada esclavo, depende de la velocidad de transmisión, ya depende de la potencia que necesitan ser suministrados los instrumentos de los segmentos por PA, por lo tanto va a depender de esos factores. Y bien, va a quedar para un próximo video lo relacionado con los datos para una línea Profibus, ¿ya? Ahí vamos a ver la relación entre la distancia de transmisión y la velocidad de transmisión, la relación inversamente proporcional, ¿ya? Vamos a ver las versiones de Profibus, versión Profibus de PB0, de PB1, de PB2, los tiempos de ciclo, ¿ya? Tanto para Profibus DP como para Profibus PA, ¿ya? Y la clasificación de zonas para peligro de explosión y cuáles son las clasificaciones o tipos de protección requeridas por los dispositivos Profibus para distintas zonas con peligro de explosión, sea zona 0, 1, 2 o zona 20, 21, 22. ¿Ya? Todo eso lo vamos a estar viendo en un próximo video. ¿Ya? Así que nos despedimos, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en un próximo video.